¿Te has sentido alguna vez frustrado porque has orado a Dios, pero no has recibido una respuesta clara de Él? Quizás has sentido como pasa en WhatsApp, que Dios te ha dejado en visto y no te ha contestado. ¿Estás sufriendo las consecuencias de haber tomado malas decisiones cuando estabas convencido de que era Dios el que te estaba dirigiendo en esa dirección? Quizás has descubierto que precisamente estabas equivocado y eso pues te hace sentir mal. Anhelas ser usado por Dios, pero sientes como que estás lejos de Él y que no hay forma, por más que lo intentes, de acercarte a Él. ¿Has terminado por creer que los milagros no existen o que son solamente cosas para los demás? ¿Te sientes decepcionado, quizá, al ver que hay personas en tu entorno que parece que tienen una relación profunda con Dios, que hablan con Él, que escuchan su voz, y sin embargo parece que eso para ti es imposible? ¿Sientes como que no estás a la altura o que estás fallando en algo o incluso que Dios no te ama tanto como ama a otras personas? ¿Te gustaría caminar en fe y ver a Dios obrando en tu vida, pero parece como que siempre acabas golpeando contra un muro y que tus oraciones parece que no tienen mucho efecto? Sabes que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, para venir ante la presencia de Dios, pero quizás sientes como que hay algo que te está bloqueando en tu intento de acercarte a Dios. En alguna ocasión has pensado que Dios te había hablado y lo has compartido con otras personas, para luego finalmente descubrir que te habías equivocado, quedando además en evidencia delante de todos. ¿Has pensado en tirar la toalla? Si todas o algunas de estas cosas que te he comentado ahora te han ocurrido, déjame decirte que no estás solo. Mi nombre es Christian Misch y como muchos de los que estáis viendo este vídeo sabéis, soy el autor de Un Milagro Cada Día. Mi mayor deseo es ayudarte a crecer espiritualmente en todas las áreas y ahora, en concreto, mi mayor objetivo con esta serie de vídeos que he creado es ayudarte a aprender a escuchar la voz de Dios. Y sí, has oído bien, aprender a escuchar la voz de Dios. Es algo que se aprende. Se dice que los niños vienen con una barra de pan debajo del brazo. Algunos vienen con un Ferrari. Y algunos parece que vienen con la habilidad desde que son pequeños para comunicarse con Dios y ser muy espirituales. Pero la verdad, querido amigo, es que escuchar a Dios no es algo que depende de haber nacido con ello o no. Dios te ha dado su Espíritu Santo y quiere hablarte. No es un quizá, Él quiere hablarte. Es más, Él ya te habla, aunque a veces no te des cuenta. No es cuestión de que haya una élite, unos cuantos escogidos que pueden escuchar a Dios. No. Todos los que hemos tenido un encuentro con Dios podemos escuchar su voz hablando a nuestro corazón, incluido tú. Sí. Tú, que me estás viendo ahora, puedes igualmente escuchar a Dios. De la misma forma que me escuchas a mí, puedes escuchar a Dios. Quizás no audiblemente, no exactamente de la misma forma, pero puedes escuchar a Dios. Es solo cuestión de aprender a hacerlo. Esta es mi historia. Cuando conocí a Jesús con 15 años, mi vida fue tocada por Dios, pero pasé por momentos en los que me sentía totalmente bloqueado. Tenía tantas ganas de escuchar la voz de Dios que a veces me pasaba horas y horas de rodilla, orando, intentando en mis fuerzas conquistar el cielo de alguna manera, y lo único que conseguí es quemarme. Me daba cuenta de que había algo que no cuadraba y llegué a tal punto que tuve que parar porque me sentía seco, quemado, exhausto, y tal fue así que durante 2 o 3 años apenas oré. Hablaba con Dios, pero huía de todo lo que fuese orar de manera más intensa o incluso intentar escuchar a Dios, porque mi experiencia había sido realmente agobiante y no quería repetirla. Poco a poco, durante ese tiempo, Dios fue obrando en mi corazón y me fue dando más claridad. Me fui dando cuenta de que Dios no necesitaba de mis sacrificios humanos, sino que sencillamente quería estar conmigo, hablarme en mi día a día. No tenía que estar esperando a una voz que me hablase, sino que Él me susurraba en cada momento, a cada instante, me iba diciendo cosas y tenía solamente que estar atento.
Estaba intentando con mi propio esfuerzo humano acercarme más a Dios cuando no era necesario. Él ya estaba cerca de mí, de hecho, Él ya estaba dentro de mí y quería hablar a mi corazón. Poco a poco fui descubriendo que Dios en realidad me estaba hablando más de lo que pensaba, pero que no me daba cuenta. De hecho, esa temporada de mi vida fui descubriendo que Dios me hablaba en muchas ocasiones a través de la paz. Podía sentir paz a la hora de tomar decisiones o falta de paz, lo cual me llevaba a considerar más la situación y buscar más la guía de Dios. Uno de los momentos que más me ayudó a crecer a la hora de escuchar la voz de Dios fue el tiempo que pasé en Estados Unidos. El pastor de la iglesia a la que asistíamos, mi esposa Belinda y yo, nos dio una serie de consejos e ideas que, en combinación con otros recursos que estaba leyendo, realmente nos ayudaron a descubrir la forma en la que Dios habla y su voz como nunca antes. Otro amigo mío, el pastor David Thierry, de la Isla de la Reunión, tiene una gran experiencia en escuchar la voz de Dios. De hecho, lleva casi 10 años enseñando a personas de todo el mundo de habla francesa cómo escuchar la voz de Dios, y él también cuenta en su testimonio cómo empezó desde cero. De hecho, su caso era probablemente peor que el nuestro, que tuyo y el mío, porque él había sido pastor de una iglesia durante 12 años en Canadá y durante ese tiempo no sabía realmente cómo escuchar a Dios. Es un problema no escuchar a Dios cuando eres cristiano, pero más todavía cuando eres pastor. Él cuenta cómo en varias ocasiones intentó escuchar de una forma más clara la voz de Dios en su vida, pero siempre acababa siendo una experiencia frustrante. Un día, tras atender a un seminario de formación sobre cómo escuchar la voz de Dios, entendió que estaba cometiendo una serie de errores. David estaba esperando escuchar a Dios hablándole de una forma audible, externa a él, que se le apareciesen los ángeles, vaya. Y eso hacía que la espera se volviese interminable, que fuese algo pesado. Sin embargo, David aprendió a escuchar lo que Dios ya le estaba diciendo en su corazón. La primera vez, de hecho, que hizo un ejercicio para escuchar lo que Dios le estaba diciendo, dice que él sintió como que Dios le decía: David, te amo. Hacía mucho tiempo que esperaba este momento. Tengo muchas cosas que decirte. ¿Te imaginas lo que sería que Dios te diga: hace mucho tiempo que esperaba este momento para hablar contigo? ¡Wow! Pues eso es lo que David sintió. Y desde ese momento, desde esa sencilla experiencia, su vida cambió radicalmente. Empezó a crecer en el arte de escuchar a Dios y pudo ver cómo Dios le hablaba de manera específica en diferentes aspectos de su día a día, de una manera realmente asombrosa. Y esta persona, que había sido pastor durante 12 años sin saber realmente escuchar la voz de Dios, en una experiencia así, su vida cambió radicalmente al punto de que ahora lleva casi 10 años enseñando a otras personas cómo escuchar la voz de Dios. Mi querido amigo, si David pudo aprender a escuchar la voz de Dios, si yo aprendí a escuchar la voz de Dios, te aseguro que tú también puedes aprender a escuchar y a discernir la voz de Dios. Puedes pasar de tener un monólogo con Dios, en el que siempre hablas y parece que solamente la conversación va en una dirección, a tener un diálogo real con Él. Puedes aprender a reconocer la voz de Dios en tus pensamientos y diferenciarla de tus propios pensamientos humanos. Si sientes que tus oraciones son como un mensaje atado a un globo de helio que va para arriba pero que nunca vuelve, es tiempo de que haya un cambio en tu forma de ver la oración y en este caso en tu forma de escuchar a Dios. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si eres un hijo de Dios, entonces tienes la capacidad de escuchar la voz de Dios. Es solo que tenemos a veces muchas interferencias, muchas distracciones y a veces incluso ideas equivocadas que nos impiden escuchar lo que Dios quiere decirnos. El apóstol Pablo dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo quiere guiarte a toda la verdad y a tener un encuentro más profundo con Jesús. En cierta forma es como si tuvieses un teléfono móvil con cobertura, un teléfono que funciona, pero que no sabes usar. Tienes la capacidad de poder comunicarte,
pero al no saber usarlo, no lo usas. Y entonces, pues, te quedas sin, pues, usarlo. Por tercera vez, pero me entiendes lo que quiero decir. Te quedas sin poder comunicarte. Lo mismo pasa con Dios. Tienes que aprender a usar ese teléfono celestial, a quitar las interferencias y a poder realmente escuchar lo que Dios quiere decirte. Mi querido amigo, puedes aprender a escuchar la voz de Dios. Y ese es mi objetivo con esta pequeña serie de vídeos y de emails especiales que voy a enviarte a lo largo de estos días. Voy a compartir contigo testimonios, experiencias tanto de David, mi amigo, como yo, y también pues ideas para que seas inspirado y que aprendas poco a poco a escuchar la voz de Dios hablando a tu corazón. Quizá algunos de los que estáis viendo este vídeo estaréis diciendo, esto es demasiado bonito para ser verdad. Y la verdad es que sí, es demasiado bonito, pero a la vez es verdad. A veces queremos complicar las cosas, pero vas a ver por ti mismo que es más sencillo de lo que piensas. Otras personas que estéis viendo este vídeo quizás decís, yo ya he intentado escuchar a Dios, pero eso no funciona para mí, así que prefiero dejar ese área para los pastores y los líderes y yo me dedico a otra cosa. Y eso sería un gran error por tu parte. De hecho, mi amigo David, del que te hablaba antes, el pastor, en uno de los cursos que estaba impartiendo en una iglesia en Francia, se encontró con una mujer de 70 años que llevaba siendo cristiana desde los 20. Durante 50 añazos, durante 50 años, no había nunca escuchado realmente la voz de Dios. Esta mujer, después del seminario que impartió David, se le acercó con lágrimas en los ojos diciéndole, he podido sentir que Dios está tan cerca de mí. Me contestaba incluso antes de que pudiese preguntarle a cosas que tenía en mi corazón. Esta mujer había aprendido a sus 70 años a escuchar la voz de Dios, porque no importa la edad que tengas, no importa tu trasfondo ni cómo sea tu historia, Dios quiere hablarte. Y si abres tu corazón y eres capaz de, pues, conectarte con Él, vas a escuchar su voz. Dios quiere hablarte y en el próximo vídeo compartiré contigo 4 claves que han sido muy prácticas para mí a la hora de escuchar la voz de Dios. Así que hasta aquí hemos llegado en este vídeo. Déjame que te dé un ligero adelanto de lo que verás en el próximo vídeo. El Espíritu Santo que vive en ti quiere hablarte y usa todo tipo de recursos para ello, como pensamientos, ideas, palabras, sentimientos, incluso imágenes en tu mente. Puedes preguntarle por cosas concretas y Él usará estos recursos para hablarte si estás atento. Déjame orar por ti. Señor, gracias por mi querido amigo que está viendo este vídeo ahora mismo. Te pido que sus oídos espirituales sean abiertos a lo largo de esta serie de vídeos y que a través de esto sea capaz de escucharte de una forma cada vez más clara para la gloria de tu santo nombre. Señor, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber visto este primer vídeo. Siéntete con libertad si quieres de dejar un comentario abajo y nos vemos pronto en el próximo vídeo. No lo olvides nunca. Eres un milagro.